Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate de fondo de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Hoy tendremos un tema de fondo muy interesante, analizaremos los últimos datos económicos que han surgido en nuestro país. Entre ellos un dato que es muy interesante, aunque es un poco complejo de explicar, es el Índice Mensual de Actividad Económica, que se conoce como IMAE. Y el IMAE lo que intenta es determinar cuál ha sido la actividad económica del país en los últimos 30 días, pero es un índice que se calcula en 30 días, que se calcula anual, es decir, de enero a hoy, y que se calcula interanual, es decir, de mayo del año pasado a este mayo. Hoy hablaremos de este tema porque ha caído en el nivel más bajo desde 2009 el IMAE, y eso pues queremos entender con analistas el día de hoy cómo se traduce eso en la vida cotidiana suya y nuestra. Analizaremos otros detalles económicos, por supuesto, que surgen siempre en nuestro país. Quiero saludar a Isel Martínez, que está con nosotros hoy, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue en 93.5 y también en la noche a través de Canal 2. Sin duda un tema muy importante que vamos a irlo desmenuzando hoy durante este programa también para que la gente pueda entender exactamente los términos económicos de los que a veces se habla mucho, pero a veces no queda también muy claro. Sí, hay y hoy arrancaremos con los amigos de Benevital en Vivir Bien, respondiéndole a ustedes las consultas sobre sus pensiones. Hay datos muy interesantes de esta mañana. Uno de ellos es la encuesta del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, que dice que la imagen favorable del presidente Solís cae a la mitad en los últimos 10 meses. Sí. Hay una cosa muy interesante durante el último tiempo, y es que los gobiernos, no solo el del presidente Solís, cuando las encuestas no le favorecen, pues intentan decir, bueno, esto es solo una fotografía del momento, en realidad no mide tendencias, es que hay que ver los detalles de la encuesta. El CIEP, en el caso del presidente Solís, siempre lo había tenido muy alto, inclusive como candidato. Habrá que ver cuál es la reacción, que están abiertos completamente, por cierto, Casa Presidencial a dar la reacción sobre este tema. Habrá que ver cuál es la reacción ante esta nueva encuesta del Centro de Estudios e Investigaciones Políticas de la UCR. Sí, y bueno, lo cierto es que en los números de esta encuesta, lo que se ha representado de esa fotografía que ha sacado la Escuela de Estudios Políticos de la UCR es que casi prácticamente 8 de cada 10 personas no sienten el cambio que se prometió en campaña, y eso es parte de lo que dicen los analistas, ¿verdad? Que siempre en campaña se hacen promesas, pero no se dice el cómo, que era algo de lo que nosotros debatíamos incluso durante el proceso electoral, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante, pero sin duda la encuesta sí muestra un desgaste importante. Sí, otra información muy interesante de las últimas horas son 2 votos de la Sala Constitucional. Uno de esos es el de información sobre los candidatos presidenciales. Es muy interesante porque en Costa Rica, en la Constitución Política, solo se plantea el artículo 24, que es el de la intimidad, y el artículo 30, que es el de acceso a información pública. Y entonces, para ser todavía más específico, no hay una ley que especifique qué es información pública, qué es privacidad, sino que se agarra nada más los artículos de la Constitución Política. Y desde la creación de la Sala Constitucional en 1989 viene generándose los votos repetidos, que en buen derecho se llama jurisprudencia. Y esta jurisprudencia ha venido a señalar que se vuelve información pública cuando haya fondos públicos, ¿verdad? Cuando la persona tenga una notoriedad pública, principalmente cuando haya un interés público de por medio. Esto significa que, por ejemplo, el dato de los salarios de los funcionarios públicos
es público porque se les paga con dinero del Estado que es suyo y mío. Sin embargo, los ingresos de los candidatos presidenciales que son privados, es decir, los que no son funcionarios públicos, se venía manejando como información privada. Y en un voto muy interesante de antier de la Sala Constitucional, la Sala Cuarta dice: no, señores, la información de los ingresos de los candidatos presidenciales es información pública a partir de este momento, no importa de dónde reciban el salario. Y eso es muy interesante porque hoy escuchábamos la reacción de algunos de ellos diciendo que eso podía violarle la intimidad. Bueno, ese puede ser el criterio de ellos, lo que pasa es que ya la Sala Cuarta, que es el máximo tribunal del país, dijo que es público y ya no les queda dónde ampararse, si alguien quisiera ampararse sobre eso, con excepción de órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, es muy interesante porque la sala poco a poco ha ido ampliando lo que se entiende como información pública. Hay empresas privadas, muchas, que dicen: ah, no, es que eso es información privada. Pero la sala también ha insistido que cuando una empresa privada realiza un ejercicio de servicio público, una carretera, brinda de energía eléctrica a una comunidad, cualquier elemento de servicio público, la información económica sobre ese servicio se vuelve pública. Sí, esa es la principal línea de debate, ¿verdad? Es una línea muy, muy delgada entre lo público y lo privado, y en torno a eso, bueno, ya hay muchos votos de la Sala Constitucional. Este, por cierto, particularmente es muy importante. Claro, porque amplía el derecho completamente de acceso a información. Y el otro de las últimas horas es el que se votó el día de hoy, que lo tirábamos en exclusiva este mediodía. Resulta que se habían presentado algunas denuncias contra la Procuradora General de la República. Cuando llegan las denuncias al Ministerio Público, el fiscal general, Jorge Chavarría, o quien ocupe su cargo, tiene que decir: vamos a ver, si esta persona tiene inmunidad, significa que el único que puede investigar soy yo, digamos, el fiscal general, y tendría que ver si efectivamente hay mérito para la investigación. Tengo que pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le pida a la Asamblea Legislativa que le levante la inmunidad a tal persona. Y entonces, cuando llegaron algunas denuncias contra la Procuradora General, el fiscal general dijo: bueno, aquí yo tengo una duda, porque en la Constitución política ella no aparece con inmunidad, pero en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República aparece con inmunidad. ¿Qué hacemos? Entonces le manda a decir a los magistrados de la Sala Tercera que qué hace, y los magistrados de la Sala Tercera le mandan a pedir a la Sala Constitucional que qué hace. Y en un voto muy importante del día de hoy, la magistrada Nancy Hernández, que es la que redacta, le dice a Costa Rica, y de una vez interpreta y dice: no, señores, los únicos jerarcas que pueden tener inmunidad son los que están planteados en la Constitución política. Es decir, a nadie se le puede dar inmunidad por una ley orgánica. En tanto, a partir de ese momento, la Procuradora General de la República queda sin inmunidad. Igual que en un voto anterior hace algunos años, la Defensora de los Habitantes, que había la misma consulta, queda sin inmunidad. Es decir, cualquiera que quiera darle inmunidad a la Procuradora, al Fiscal General, a la Defensora de los Habitantes o al Defensor de los Habitantes, tiene que hacer una reforma constitucional y agregar eso, digamos, como norma constitucional. Es muy interesante porque entonces en este momento el abogado del Estado, que es la Procuraduría General, queda abierta, y cualquiera que denuncie a la Procuradora o al Procurador tiene, digamos, vía libre para que lo investigue cualquier fiscal de la República y lo juzgue en los tribunales ordinarios. Sí, muy interesante. Sí, un tema que también empezó a debatirse mucho, principalmente a raíz del caso de lo de las embajadas, el ofrecimiento de embajadas con la actual procuradora, pero lo cierto es eso: hay que entender que la Constitución política es la ley que está, o la Carta Magna, la que está por encima de todas las leyes. No se puede legislar sobre ella, todas las leyes están por debajo de ella. Los decretos, las leyes como tales, todo, los estatutos están siempre por debajo de la Constitución. Bueno, y finalmente, en un tema internacional, hay una ciudad en Siria que tiene más de 2000 años y que ahora es una cosita chiquitita, pero fue una enorme ciudad en la antigüedad. Se llama Palmira. Palmira fue la capital del imperio de Palmira y tiene 2000 años, y ahí está, es un oasis donde están las ruinas de esa gran ciudad cultural hace 2000 años que fue Palmira. Bueno, resulta que ISIS, que es el Estado Islámico por sus siglas en inglés, está rodeando Palmira ya. Y entonces toda la gente está preocupadísima porque Palmira está decretada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y entonces lo que están temiendo es que ISIS entre a Palmira y destruya un patrimonio cultural tan importante como esta ciudad. Imagínate, es comparable con que ISIS llegue a Egipto y bote las pirámides, digamos. Sí. Y recordemos que el saqueo de reliquias que hace ISIS también es uno de los
de los componentes que les dejan más ingresos, más ganancias. Ellos lo venden al mercado negro, que lo han hecho con Turquía, por ejemplo. Claro, no solo el petróleo. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se robó las obras de arte de Francia, por ejemplo. La Mona Lisa, anduvo dando vueltas ahí por el mundo. Bueno, por el mundo no, por pasaron el muchos años para recuperarla, por cierto. Claro, hasta que la devolvieron al... De hecho, se han hecho muchas películas últimamente sobre la recuperación de las obras de arte robadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, mano. Más o menos ese es el recorrido. Sí. Interesante. Son las 2:20. Hoy vamos a presentar a nuestros amigos de Benevital de una vez. Ya vamos a abrir la línea telefónica 905-222-0000 para que ustedes hagan sus consultas sobre su pensión, sobre la pensión de su mamá, sobre las cuotas que usted tenga, sobre los beneficiarios, sobre el fondo de capitalización laboral. Cualquier pregunta que usted tenga sobre pensiones, arrancamos ya con Vivir Bien. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 2:19 p.m. Don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, está con nosotros. Don Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí contento de estar hoy aquí en Matices y ojalá que podamos colaborar con todas las personas que quieran llamar o escribirnos con algunas de sus consultas. Fijo será así, vamos a habilitar y les insisto a partir de ese instante 905-222-0000 sus consultas sobre pensiones. Hay una que nos están haciendo desde hace un ratillo, es una pregunta recurrente. De hecho, ayer don Hermes, que estuvo con nosotros en Noticias, se la hacían, y es si alguien que vive en el extranjero de forma permanente podría contratar un plan voluntario de pensiones en Costa Rica, don Marco. Bueno, esa pregunta es, ¿cómo se llama? Ciertamente recurrente. Sí. De hecho, en lo que vamos en el programa, por tener esto también, audiencia fuera del país, muchas personas lo hacen, ¿verdad? Hay que recordar que los requisitos es firma un contrato, que la firma del contrato alguien en el extranjero lo puede hacer de dos maneras. Se le pueden enviar los documentos vía courier o vía cualquier ¿cómo se llama? Mecanismo de ese tipo, los firma y los devuelve. Pero también está el tema de la firma digital. O en su defecto, si él tiene a alguien aquí en Costa Rica y le ha generado un poder especial para hacer el trámite en su nombre, pues también ¿cómo se llama? Lo puede hacer. El segundo tema es que en un plan de pensión voluntario tiene que venir un capítulo o una documentación donde se valide el lugar de residencia, ¿verdad? Y también se determine el origen de los fondos. Ese requisito es un requisito, a ver, que en el tanto lo cumpla y pueda demostrar el origen de sus fondos, aunque estén en el extranjero, y se pueda evidenciar algún domicilio específico, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Okay. Entonces eso conlleva de que probablemente la persona debería de tener una condición de legalidad. Sí. En el extranjero. Trabajando legalmente para que pueda probar que recibe el dinero legalmente. Exactamente, pero básicamente iría por ese lado. Ok, entonces todos nuestros oyentes que están fuera del país, ya lo saben ustedes desde donde estén, pueden entonces también contratar un plan voluntario de pensiones. Voy a saludar a don Manuel Arroyo, que nos está llamando desde Tejar del Guarco, de la divinísima provincia de Cartago. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Me gusta su programa y estoy interesado en saber, porque yo trabajo propio y yo cotizo invalidez, vejez y muerte. Soy independiente, lo que llaman asegurado independiente. ¿Qué rublos tiene uno sobre ese pago que está haciendo de incapacidad de vejez, invalidez, vejez y muerte? Que a mí me decían que uno cotizaba también a los bancos, pero yo nunca he sabido que eso sea así. Y si claro. Es así, pues ¿cómo se hace? Quédese en línea, Manuel, por favor. Esta es una pregunta muy interesante porque él es trabajador propio, don Marco. Él cotiza voluntariamente para el IBM. Le dijeron que también está cotizando para el ROP, que es lo que administran las operadoras de pensiones, pero tengo entendido, a menos de que usted nos aclare, que no
los trabajadores independientes no cotizan a ROP automáticamente como lo hacemos los asalariados, don Marco. Bueno, es que el trabajador, ¿cómo se llama? El trabajador independiente, si cotiza voluntariamente a la caja, sí puede haber un porcentaje que se traslade de su régimen obligatorio. Okay. Porque hay trabajadores independientes que no hacen la cotización al régimen de la caja, sino que simplemente exactamente, no se aseguran a partir del régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces eso hace que ¿cómo se llama? Que queda descubierto desde esa perspectiva. Lo que pasa es que el aporte que tendría no sería el aporte completo que tiene cualquier asalariado. Ok, pero en el caso de Manuel, ¿cómo hace él que aporta a la caja para averiguar si le están trasladando parte de ese aporte al ROP? ¿Para que él averigüe? Porque dice que no, que digamos, él nunca ha hecho ninguna gestión para eso. Si él nos deja su número de cédula, yo me llevo esa consulta y yo le puedo ayudar en esa línea. Don Manuel, nuestro compañero Otto le va a descolgar la línea un momento y le va a pedir su número de cédula para nosotros entregárselo a don Marco. Ok, bueno, muchas gracias. Y su número de teléfono también, por favor, don Manuel. De acuerdo, gracias. Gracias, don Manuel, feliz tarde, 2:25 de la tarde. 905-222-0000. Así como don Manuel, yo sé que ustedes tienen muchas consultas y vamos a recibir precisamente a don Carlos Solera desde Santa Bárbara, Heredia. Don Carlos, muy buenas tardes. Adelante con su consulta. El señor hace respuestas de pensiones y todo eso. Sí, señor, adelante. Es que mi inquietud es, yo soy pensionado hace como 5 años. Siempre he tenido la idea de que yo me precipité a solicitar esa pensión porque fui y saqué los documentos de los trimestres. Entonces siempre me ha quedado la inquietud de que yo ganaba bien en ese tiempo y que tal vez estoy recibiendo menos pensión de la que debía haber recibido. Entonces, otra pregunta, ¿uno no puede pedir por medio de un abogado hacer algo para hacer una revisión de su pensión? A ver si empezó bien o está bien o cómo, si pues, se puede recibir más. Don Carlos, nada más una consulta. ¿A cuántos años se pensionó usted? A los 65. 65, con la pensión completa. Entonces, a esa altura. Ya le responde don Marco. Gracias, don Carlos. Buenas tardes, don Carlos. En realidad sí lo puede hacer. No necesita que intermedie un abogado. Lo puede hacer personalmente, sí, o directamente. Y básicamente sería a través de la Contraloría de Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social en oficinas centrales o incluso en la sucursal que tenga la caja. Si tiene sucursal cerca de su lugar, en Heredia, pues también ahí lo puede solicitar, ¿verdad? ¿La Contraloría? La Contraloría de Servicios, correcto. ¿Y qué dice que uno quiere revisar la pensión? Que le hagan una solicitud, que le tramiten una solicitud de revisión de su monto de pensión y usted especifica por dudas en torno a la metodología empleada. Entonces ellos le van a tener que dar el historial de salarios, cuáles fueron los salarios que utilizaron para hacer el cálculo de la pensión, etcétera, etcétera. Esa es la parte en la que usted se tiene que digamos que normalmente ahí es cuando hay una discrepancia en el tema de la pensión, no es tanto la metodología utilizada por la caja, porque eso está muy automatizado, hay sistemas de por medio, sistemas informáticos. Ajá. Normalmente lo que puede fallar es que los salarios reportados difieren a los que fueron realmente devengados. Cuando hay un error. Entonces, donde usted le tiene que poner atención es si la base de salarios que le están utilizando que le utilizaron para el cálculo de su pensión es correcta con lo que realmente usted recibió. Bueno. Sí. Gracias, don Carlos. Bueno, lo felicito por el programa. Pasen buen día. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Feliz tarde. Don Sergio González nos estaba llamando, ese se nos cortó. Bueno, 2:27. Don Sergio, puede volver a llamar si usted gusta. Ahí vamos con la siguiente llamada. Nada más, don Otto está aquí preguntándole el nombre al oyente. Es muy interesante la consulta que hace don Carlos, que quiere sacarse la duda simplemente de si él se precipitó, ¿verdad?, al pedir la pensión y tal vez pudo haber seguido trabajando. Puede ser una, ¿verdad? La otra es que también él mencionaba el tema de que él ganaba bien y obviamente donde recibe la pensión puede ser que él esté diciendo, sí, pero esto no me suma, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, obviamente hay una metodología de cálculo, pero sí es importante que ¿cómo se llama?
que eso es hasta en beneficio, le voy a decir algo, ese tipo de consulta la misma caja la recibe de buen grado, claro. Porque si hay un error en el tema del salario, lo que quiere decir es que el patrono no está reportando correctamente. Claro, y pueden detectar una evasión. Exacto. Vamos a ver, Randall Mata, sí, don Randall Mata nos está llamando desde San José. Don Randall, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy excelente programa. Mi consulta es la siguiente, ¿verdad? Mi papá fue pensionado era maestro pensionado, y mi papá murió. Mi hermana tiene un niño discapacitado, y mi hermana también era discapacitada, entonces mi papá le daba pensión pensión a mi hermana prácticamente. Entonces, al hecho de morir mi papá, mi sobrino puede optar por la pensión de mi papá, o no. Ya mi hermana no tampoco existe. Entonces, me explico, sería una segunda persona, porque ella era mi papá le pagaba pensión alimenticia a mi hermana, entonces sí dependía de ellos los dos. Claro, déjeme hacerle dos preguntas, nada más, don Randall. Su papá y su hermana ya fallecieron ambos. Ajá. Su papá era pensionado del régimen del Magisterio Nacional. Sí, en el Magisterio. Ok, y su sobrino dependía económicamente de su papá. Pues no de mi papá, porque de mi hermana, porque ella era la que recibía, la que tenía la pensión alimenticia, por ser mi hermana discapacitada, pero mi sobrino también es discapacitado, ¿me explico? Ok, don Randall, perfecto. Don Marco, es un caso bastante interesante y particular. Una persona pensionada del Magisterio Nacional que tenía una hija discapacitada, que a su vez esta señora tenía un hijo discapacitado, y don Randall quiere saber si la pensión de su papá, de quien dependía económicamente su hermana y su hijo, puede recibir la pensión original del Magisterio Nacional. Don Marco. Sí, bueno, vamos a ver, la pensión del magisterio, como de cualquier régimen básico, tiene este orden. Primero, el compañera sentimental, o esposo, ¿verdad? O esposa, es decir, la relación de cónyuge, ¿verdad? En las condiciones donde se demuestre que hay ahí una convivencia y hay una dependencia económica. Los hijos, está acotado a ¿cómo se llama? A los hijos. No solo a los hijos, a la edad. A los 25 años, tienen que ser menores. Exactamente, o después de los 55, en el tanto hay una incapacidad de trabajo de ese hijo. Claro. Una vez que no están, eso es como lo fijo, ¿verdad? En ausencia de ellos, entran como beneficiarios los padres y los hermanos. Okay. Entonces ya el caso del ¿cómo se llama? Del nieto. Del sobrino. Bueno, es el sobrino del señor, pero don Randall, pero es el nieto del señor que tenía la pensión. Ya no entra en ese proceso del régimen básico. Ahora, si ahí hubo o se está recibiendo, porque no pregunté cuándo fue que murió, ¿verdad? Pero si además de eso estaba recibiendo una pensión del régimen obligatorio, que ese es el de capitalización individual, en ausencia de beneficiarios, ahí sí un juzgado puede determinar quién continúa con la línea sucesoria, pero el del magisterio no se agota. Ok, bueno, eso es una mala noticia, don Randall. La pensión del magisterio se agota entonces en la primera generación, que son los hijos, el cónyuge, los padres y los hermanos. Esa es la primera generación. Entonces, si ahí se agota, y solo si su papá murió hace poco y tenía fondos en el régimen obligatorio de pensiones, es decir, en cualquier operadora de pensiones, es así, por medio de un juez podría derivarse entonces a su sobrino. Son las 2:33 p.m, Isabel. Así es, recibimos a don Walter Salazar desde San Pedro de Montes de Oca. Más bien don Sergio González de Cartago. Sí, cierto, don Sergio, que se nos había cortado la llamada. Ahora sí, don Sergio, muy buenas tardes. Buenas, sí. Ya he participado en otras ocasiones. Más o menos con algo relacionado con lo mismo. Soy independiente, trabajo independiente, tengo 45 años.
tengo 319 cuotas. Ahorita quisiera seguir con el régimen, con eso de pensión complementaria. Quisiera preguntarle al señor, y me gustaría hacer anteriormente estuve con el Banco Nacional, pues yo quisiera volver otra vez a seguir con ese ahorro, digamos. Entonces quisiera saber cuál es el mínimo con el cual yo puedo seguir, y si yo me puedo tener una proyección, o cuando yo me pensione, más o menos cuánto me podría redondear la pensión. Perfecto, don Sergio, muy interesante su consulta. Le cuento que hay una calculadora de cuánto uno tiene que aportar en la página www.bnvital.com, ¿sí? Hay una calculadora donde usted pone las cuotas, la edad, su salario, y inmediatamente le dice cuánto tiene que ahorrar por mes. Pero para hacerle el proceso más fácil, don Marco Vargas. Sí, exactamente. Y aquí, don Sergio, yo le voy a pedir un favor, que me escriba a bnvital@bncr.fi.cr, porque lo mejor es hacerlo a la medida. A la medida significa, es decir, el plan de pensión complementario se puede empezar desde los 5,000 colones, claro, pero lo ideal es empezar a plantear escenarios y ayudarle a construir escenarios. Entonces, claro, porque él ya tiene 45. Claro, con muchísimo gusto nos sentamos y nos sentamos juntos y le presentamos diferentes opciones, pero a partir de sus propias posibilidades. Don Marco, abusándome de su confianza, podemos pedirle a don Sergio que en el correo que mande a bnvital@bnsr.fi.cr le ponga caso Matices, porque supongo que usted totalmente un montón para que él sepa, para que ustedes sepan quién exactamente, es. Sí, que nos lo pongan en referencia a caso Matices, y ellos ya saben que inmediatamente me lo trasladan, y yo personalmente me comunico con don Sergio. Don Sergio, ¿copió la dirección? Sí. Ay, se nos fue don Sergio. Bueno, yo espero que haya copiado la dirección. Si no, se la repito, es bnvital@bncr.fi.cr, a don Sergio González. Y vamos con la última llamada ya del programa, don Walter Salazar de San Pedro de Montes de Oca. Don Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es para hacerle una consultita, don Sergio. Adelante, a don Marco. La situación es así. Yo soy pensionado de la 19 de Obras Públicas. Yo recibo la pensión y, haciendo números, con el salario de mi puesto actualmente, no me concuerda con el 60% que sería la pensión, supuestamente, que es lo que le dan a uno, el 60%. Y yo estoy recibiendo en este momento en la pensión menos del salario mínimo. ¿Qué se puede hacer para eso? Ok, perfecto. Quédese en línea telefónica, nada más, don Walter, por favor, don Marco. Sí, debe ser todavía que quedan. Hay que recordar que el 60% es una estimación, ¿verdad? Ese es el promedio de pensión que se va a recibir, no necesariamente es el 60% exacto, ni tampoco es cierto que sea el 60% del último salario devengado. Ok, pero en el caso del don Walter, usted nos dijo que era pensionado de la 19. De Obras Públicas, del MOP. Sí, del MOP. Exactamente. Debe estar todavía entre el presupuesto de Hacienda. ¿Verdad? Estoy en el presupuesto de Hacienda, sí. Yo ahí sí le tengo que averiguar cuál régimen básico le está dando servicio a los pensionados de esta ley propiamente, para que usted pueda remitir la ¿cómo se llama? La consulta directamente. Más bien yo le agradecería que me deje su teléfono, ¿verdad? O algún medio de contacto para poderlo dirigir bien. Don Walter, hagamos una cosa, igual que en la ocasión anterior con otro oyente, Otto, que es nuestro compañero que está en controles, va a levantar la línea y le va a pedir su nombre completo y su número de teléfono para nosotros entregárselo a don Marco. Está bien, sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias, ahí queda Otto entonces con usted. Bueno. Son las 2:37 p.m. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias a vos y a Isel. Claro. Gracias y un gusto tenerlo aquí en Matices. Son las 2:38, vamos a la pausa, regresamos con el tema de fondo, la actividad económica, el índice mensual de actividad económica cayó a su nivel más bajo desde 2009, ¿qué significa? ¿Cómo lo afecta a usted en su casa? Volvemos con el análisis económico sobre este punto y vamos a la pausa y regresamos con Matices. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos.
porque la realidad tiene muchos tonos, matices. So I think the final curtain. 2:43, ¿por qué empezamos con Frank Sinatra este bloque? Bueno, porque hoy se cumplen 17 años del fallecimiento de Frank Sinatra, que canta My Way, una de sus canciones más representativas. Francis Albert Sinatra se murió a los 82 años el 14 de mayo de 1998. Hermosa canción y hermosísima voz de Frank Sinatra, que espero también le guste a don Martín Parada, que es hoy nuestro analista económico, es economista de la Universidad Nacional, que nos va a ayudar a entender, porque hoy también es una clase de economía, que es algo que conocemos como el IMAE, que significa Índice Mensual de Actividad Económica. Don Martín, ¿qué tal? ¿Le gusta Frank Sinatra a usted? Sí, una música muy paciente, muy tranquila. Sí, como para estudiar, ¿verdad? Como para estudiar economía. Para aprender cosas. Don Martín, ¿qué mide el IMAE? Sí, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación al programa para efectivamente poder discutir estos temas que tienen que ver básicamente con la producción económica del país. Y es que el IMAE es un índice que captura la dinámica de la economía nuestra mensualmente. Este índice es diseñado con base a una metodología que refleja el quehacer de la producción, básicamente de las empresas, de todos los sectores de la economía, sector agrícola, sector industrial, sector comercial y servicios. Esta información la levanta el Banco Central con base a sus encuestas, donde efectivamente cada empresa o cada unidad productiva da la información respectiva, y con base a ese se hace un cálculo de la producción, tanto a nivel de precios corrientes como precios reales, es decir, una vez quitado el efecto de la inflación, para saber realmente cuánto está creciendo la economía. Entonces lo que uno podría, nosotros muchas veces los periodistas nos enfrentamos al dilema de que tenemos que contarle a nuestros oyentes y televidentes qué es lo que está midiendo un índice. Para bajarlo muy al piso, lo que podríamos decir es que lo que mide es cuánto produjo el país en un mes, en 2 meses, en un año. ¿Es eso? Sí, no tanto cuánto mide, sino cuánto varía. ¿Cuánto varía? Sí, es la variación, es un índice de variación. Y entonces, al ser un índice de variación, por eso es que se dice si la economía se está acelerando, se está desacelerando. Porque es un índice de crecimiento o eventualmente de decrecimiento. Pero fíjese que sobre eso es interesante entender lo siguiente. Es un índice que efectivamente captura la dinámica de la producción, y la producción es una variable agregada del sistema. Entonces el IMAE, a nivel simple y llano, captura esa dinámica de las unidades productivas o de las empresas que están en los diferentes sectores o ramas industriales, básicamente desde la óptica de la producción. Por eso es que, tomar el pulso mensualmente es importante, porque le da a usted las señales de qué tanto el sistema como un todo se está estimulando o se está desestimulando, y eso repercute obviamente en el bienestar, porque recordemos que la producción de la economía como un todo viene del ciclo de interacción entre las empresas, las familias, el gobierno y el sector bancario. Entonces, a todos los agentes que estamos en ese sistema como tal, no nos sirve que el índice mensual esté dando señales erráticas o de desaceleración, porque eso quiere decir que algo en el sistema no está funcionando, de tal forma que si no hay un buen crecimiento en ese indicador, posiblemente refleje algún rezago en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto anualmente, meta que efectivamente el Banco Central se la fija anualmente, y eso nos dice qué tanto bienestar vamos a recibir todos los ciudadanos durante el año. Es muy interesante esto del índice mensual de actividad económica, porque normalmente, o en general, en teoría, el Banco Central siempre trabaja en función a la meta inflacionaria, pero ¿este índice es dependiente a la inflación o es completamente independiente? Es independiente
a la captura del índice de inflación o índice de precios a los consumidores, pero vamos a ver, económicamente están relacionados. Y digo esto por lo siguiente: el Banco Central hace un gran esfuerzo, pienso yo, por estabilizar la economía. Esa estabilización llega a través de controlar 3 variables fundamentales. Una es la tasa de interés, otra es el tipo de cambio y por supuesto la inflación. ¿Y por qué quiere hacerlo? Bueno, no por una posición mediática del Banco Central, sino meramente porque si logra controlar los precios, logra que el poder adquisitivo de compra real de nosotros, de los ciudadanos, de la familia, de las empresas sea mayor. Es decir, que con los mismos 100,000 colones que yo compro hoy, dentro de un año siga comprando exactamente lo mismo. Sí, exacto. Recordemos, no hace mucho, hace 8 o 10 años teníamos inflaciones bajas comparativamente con las que teníamos en los años 80, sí, que eran 14, 16% de inflación, que comparada con inflaciones a finales de los 80, inicio de los 90, que era 24 o 26% de inflación, le implicaba que si usted capitalizaba 1 millón de colones en aquel tiempo, perdía 260,000 colones. En términos nominales, o sea, en términos reales le quedaba la diferencia. Eso quiere decir que ahora el esfuerzo de estabilización hace que por lo menos el dinero contante y sonante que tenemos en las bolsas todos los costarricenses tenga ese poder adquisitivo. Siga valiendo lo mismo. Tenga el dinero como tal, contante y sonante, un mayor valor en términos de adquisición de bienes. Pero usted hace una pregunta interesante que nunca lo había visto así. Pero uno diría, bueno, no es que la producción es independiente de los niveles de precios, pero fíjese que no pueden verse independientemente, sí, porque ahí hay una hipótesis que yo tengo, y es que si ejercemos mucho control sobre los precios, para que los precios no crezcan, eso causa señales a las empresas, a los oferentes, a los que producen, no tan positivas. Porque bueno, si los precios de los productos que producen las empresas, por ejemplo, los plásticos, las jaleas, la agroindustria, en agricultura los plátanos, la yuca y todos esos bienes, entonces vamos a recibir menos ingresos totales, porque al final los ingresos totales son precios por cantidades, sí, ¿verdad? Que es lo que se reflejaría. Entonces, si los precios no evolucionan, no estimula la oferta. Y ahí nos causa un problema la inflación en la producción. Sí, ahí le afectaría directamente a la oferta y demanda, que finalmente es lo que también influye directamente. Claro, influye. Entonces, sí, yo lo que siento es, y a criterio personal, es que la sobreestabilización, buscando mucha estabilidad de los precios, trae una consecuencia indirecta en el estímulo a la producción nacional. Y ahí es donde yo siento que el Banco Central se desentiende relativamente, porque entonces el tema de reactivación de la economía costarricense yo siento que no llega. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento en la producción que a lo sumo llega en términos de su crecimiento real potencial a un 4,5%. Claro. Y un 4,5% en los últimos 25 años, calculada de acuerdo a los datos, no nos alcanza a las familias, ni a las empresas, ni al gobierno, y por supuesto al sector bancario, para poder tener una mayor prosperidad y bienestar en materia de los ingresos familiares, los cuales reflejarían efectivamente una posición mejor de vida para todos. Y entonces el gran reto que hay ahí es sí, controlar la inflación, como ustedes lo está señalando, pero hacer que la reactivación de la producción vaya en paralelo o vaya más allá de lo que la inflación nos está dando. Déjeme aprovechar lo suficiente, porque usted no se imagina a mí cuánto me cuestan los temas económicos, y entonces yo estoy haciendo esquemas sobre cuáles son las herramientas del Banco Central y esto. Cuando uno calcula el IMAE, usted nos decía que el Banco Central lo hace preguntándole prácticamente a los sectores cuál fue la producción de bienes. Sí, de bienes durante un tiempo determinado, y quiero entenderlo muy bien. Eso significa que el Banco Central le pide a los sectores, no sé, vamos a ver, al sector manufacturero directamente cuánto aumentó su producción en los últimos 30 días. Esa es la pregunta. No, lo que registra son las encuestas de producción, encuestas a las empresas, y las empresas generan la información, y entonces el Banco Central compara el dato capturado este mes con el capturado el mes anterior, y así sucesivamente. Las sumas de los IMAES, que es el cambio, es lo que al final nos permite visualizar también un poco los cambios en el Producto Interno Bruto.
en el Producto Interno Bruto. Y luego tiene el Banco Central, tiene su propia metodología, ¿verdad?, para poder cuantificar el Producto Interno Bruto a partir de todas las encuestas que aplican un poco más ampliado a todos los sectores productivos del país. Okay, que el Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios que se generen en territorio costarricense. Entonces, cuando nosotros decimos se aceleró, es una buena noticia. Estamos diciendo es que se produjo más. Eso quiere decir que las empresas, efectivamente, dada el uso de los factores productivos que tienen, que básicamente es capital y trabajo, están usando más factores productivos y por lo tanto generando más bienes. Más bienes. Y eso, por supuesto, que nos interesa a todos, porque repercute directamente en los ingresos familiares, porque las empresas contratan a trabajadores que pagan salarios. Entonces hay un estímulo directo a las familias en materia de bienestar, pero también hay un impacto también importante en el empleo, que yo creo que ahí es donde un poco la economía nuestra tiene algunas debilidades, pero lo cierto es que por eso el índice y su comportamiento genera esas señales optimistas o a veces poco optimistas mensualmente. Bueno, hablemos precisamente de los resultados que no son muy optimistas del índice. Ahora que entendemos bien el índice mensual de actividad económica, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en Costa Rica, Isabel? Sí, ha dado números muy importantes porque de hecho la interanual más bien ha sido la más baja desde el 2009. Eso es lo que dice el papel y los números. Eso es de abril 2014 a abril 2015. Del 2015, 1,9. Si mal no estoy, la más baja desde el 2009. Eso es lo que dicen los números, pero en el papel o en la calidad de vida, el día a día, la gente que representa eso. Sí, que representa. Ahí yo quiero explicarles un poco a ustedes, al ser un índice que varía mensualmente, en las variaciones de lo que yo he podido estudiar en los últimos 25 años de la tendencia del IMAE y de la producción nacional. Pues usted tiene toda la cantidad de años para entender todo el IMAE. Además es economista de la Universidad Nacional, es PhD, ¿verdad? Un PhD en economía. Sí, en economía, imagínese la clase que tenemos hoy aquí en Matices. Sí, entonces la preocupación suya es muy válida, porque si tiende a cero, entonces significa que no pasó nada. Es decir, nos estaría reflejando que en materia de bienestar la producción no está generando más comparativamente, por ejemplo, como decía usted, que abril del año 2014. Entonces es muy grave, porque eso quiere decir que efectivamente en materia de bienestar tenemos un rezago anual que no es fácil de recuperar en términos económicos. Pero esa variación, la pregunta que hay que hacerse es, y creo que por ahí va la inquietud suya, es si 1.9 es mucho o es poco, o qué tanto ocupamos. Lo cierto es que usted se encuentra dentro de ese comportamiento del IMAE a diferentes sectores, a la agricultura, a la industria, al comercio, los servicios, al turismo y una serie de actividades económicas que no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Entonces podríamos tener que efectivamente el índice interanual del IMAE a nivel global apenas ha reflejado a lo sumo un 2%, pero que algún sector de la economía adicional esté creciendo por encima de ese 2%. Sí, claro. Yo estaba revisando unos datos que había analizado sobre el mismo IMAE en el año, me parece 2013-2014, y me sorprendió que el índice mensual de la actividad económica de la industria manufacturera era muy superior al caso de la agricultura, pero posteriormente, años después, usted observaba el índice mensual de actividad económica de la agricultura no en 1.9 como el índice general lo refleja, sino en 5.2. Entonces yo decía, bueno, que tuvimos una gran transformación en el sector agrícola, ¿qué pasó? Entonces lo que uno puede esperar ahí
es que algunos productos, hilando fino, algunos productos dentro de cada sector se vuelven mucho más dinámicos, dependiendo de la escasez o dependiendo de los niveles de inversión que entran a jugar en cada uno de los sectores. Entonces se nos complejiza más la variación, porque entonces la poca variación o la mucha variación podría estar siendo explicada porque unos pocos variaron mucho y otros quedaron estancados. Pero lo cierto es que para que tengamos una idea económicamente qué tanto debería variar, a mí me parece que un buen referente es la tasa de crecimiento de la población nuestra. Es decir, qué tanto debería crecer la producción es en el tanto compense al menos el bienestar de los nuevos nacimientos que hay y de los pobladores o los ciudadanos que vivimos en este lindo país. Y entonces ahí donde sí hay que ponerle mucho cuidado a este índice, a esta variación. Y digo eso, y esto no es para desilusionarnos todos, pero si calculamos el índice, el crecimiento real del Producto Interno Bruto nuestro desde el año 92 al año 2004, fíjense que yo lo calculé desde el año 92 al 2014 y la tendencia de esa variación es de un 5%. Eso quiere decir que en materia de bienestar los costarricenses posiblemente quisiéramos tener los niveles de ingreso per cápita o comparados con países más desarrollados o desarrollo medio alto, pero estamos muy largo de llegarle. Muy largo en el sentido de que con una tasa de crecimiento potencial de 5%. En 20 años. En 20 y algo de años, difícilmente podríamos tener tasas de crecimiento del 7%, del 8%, que tal vez podrían tender a ser los óptimos que requerimos. Y entonces, cada año que pasa, nos encontramos con que efectivamente el costo de vida es más alto. Los ciudadanos sienten o sentimos que nos cuesta avanzar en materia de bienestar social, vivienda, educación, mejor salud, mejor transportación, etc. Y por supuesto no llega porque el sistema como un todo no nos está generando los niveles de ingreso que la producción tiene que reflejarnos, y por lo tanto ahí sí el hecho de la evolución de la dinámica de ese índice mensual refleja una parte de esa dinámica del Producto Interno Bruto. Entonces a veces, y digo esto con mucho respeto a la clase política que el país tiene, a veces se hacen propuestas muy ilusorias, ¿verdad? Y nos prometen que la producción va a crecer y que el bienestar nuestro va a mejorar, pero lo cierto es que la base productiva nuestra, con lo que tenemos, son 51,000 kilómetros cuadrados de tierra, 4.6 millones y algo de costarricenses laborando, de los cuales solo 2.100.000, 2.200.000 son los que están integrados a la actividad económica. Entonces esos 2.100.000 tenemos que sostener a los otros 2 millones o casi 3 que no están efectivamente integrados a la actividad económica. Entonces estamos en un gran dilema, porque tenemos recurso humano, pero en la función de producción, que se refleja al final en estos indicadores, no empuja. Y entonces pasa un año, y entonces el Producto Interno Bruto crece 3.7, 4.2, no llega a 6. Viene el otro año, crece 4.2, y si vamos viendo los programas monetarios del Banco Central, que posiblemente ustedes han tenido acceso, el programa monetario nunca es tan ambicioso, nunca dice que vamos a crecer 6%, 7%, no, nunca. Aunque a veces los políticos nos quieren endulzar un poco, ¿verdad?, nuestros oídos, pero lo cierto es que en los últimos 25 años Costa Rica no ha podido, con su posibilidad de producción, avanzar más del 4,5-5%. De hecho, estaba revisando, yo dije que eran el de abril, pero no es el de marzo. Sí. En marzo. Sí, es el de marzo, y estaba revisando los sectores. Sí. Es muy interesante, les voy a contar y nos vamos a la pausa y regresamos para hablar del tema, pero en el primer trimestre de 2015, el agropecuario que había subido en el primer trimestre del año pasado casi a 5, sí. Verá, bajó 2,87, es decir, bajó casi 3. La manufactura bajó 0.3, las minas subieron, como mejor lo ha hecho en el último año, a 3,74.
La electricidad y el agua cayó un poquito, 0.01. La construcción en boga, 4,43 de crecimiento. Sí. Los hoteles en baja, en un crecimiento tenue, 1.89. El comercio sube 3.18. Los transportes, almacenamiento y comunicaciones es el más alto, 5,27. Los intereses financieros y los seguros, 4,66. Los servicios empresariales, 4,80. Y el resto de servicios, 3,3. Aquí lo interesante es que hay muchos altos, sí, ¿verdad? Pero está el agropecuario que se cayó al piso. Es una tendencia, por cierto. La manufactura. Sí. Entonces, para traducir esto al español que les acabo de contar, vamos a la pausa y regresamos con don Martín Parada. Hoy eres analista económico, está hoy en el papel de analista económico nuestro, es economista de la Universidad Nacional. Son las 3:03, vamos a la pausa contándoles también a esta hora que hay una colisión en el cruce de La Galera. Hay paso moderado hacia el sector de Tres Ríos. 3:03, vamos a la pausa, volvemos con Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Don Martín, son las 3:07, volvemos a Matices. Está con nosotros don Martín Parada, economista de la Universidad Nacional, ayudándonos a entender el índice mensual de actividad económica que ha reflejado el índice más bajo desde el 2009. Nos explicaba don Martín que es el IMAE, que lo que mide es la dinámica o el aumento en la producción mes con mes en diferentes sectores de la economía nacional. Hay uno en particular que decía antes de la pausa, nos interesa mucho, que es el agropecuario. En el primer trimestre de 2014 del año pasado tuvo un aumento de 4,51, un crecimiento. En el segundo trimestre de 5,19, es decir, iba bien el agro. Tal vez no viento en popa, pero iba bien. En el tercer trimestre, 2,08. En el cuarto trimestre cae ya menos 0,94 y en el primero de 2015 cae mucho más, menos 2,87. Esto en español, don Martín, significa que ha caído la producción agropecuaria. Sí, en el caso del sector agropecuario, que es un sector típicamente manejado por agricultores y unidades productivas agrícolas y típicos campesinos en las zonas rurales costarricenses, pasa algo que tiene que ver con el comportamiento de los precios, por la gran buena pregunta que usted hacía desde el inicio de la reflexión, y es que los precios, cuando hay aceleración de los precios agrícolas, los agricultores inmediatamente reciben señales del mercado para meterse a producir en la actividad agropecuaria. Y entonces empieza a dinamizarse la oferta de productos agrícolas. Y eso se refleja en una variación positiva, incluso muchos alimentando a empresas comercializadoras que se dedican a la exportación de tubérculos y otros productos agrícolas. Entonces se encuentran un asidero de demanda, ¿verdad? Que eso hace que efectivamente los precios sean mejores. El problema es que cuando los precios empiezan a desacelerarse, producto de que los mercados empiezan a llenarse de estos bienes agrícolas, entonces viene la señal contraria. Es decir, empiezan a recibir señales de que no es tan beneficioso producir bienes agrícolas y por lo tanto empieza la actividad económica a desacelerarse. Por eso es que yo insisto en que sobreestabilizar en demasía los precios o intentar tener muy controlada la inflación repercute directa o indirectamente en las actividades económicas. Y sí, tenemos una inflación de 3,5%, 4%, pero yo tengo seguridad, estoy seguro que eso impacta la dinámica productiva. Sí. Y entonces vea que, por ejemplo, en materia de tasa de interés, la tasa de interés en el último año y medio bajó de 12,5, recuerdo, a 7%, que estamos ahora. Sí, entonces dice uno, bueno, ahora hay dinero mucho más barato para la actividad económica. Bueno, ¿por qué la inversión productiva no se dinamiza?
porque entonces la señal que representa ese dinero que va a la inversión productiva, porque efectivamente no ha repercutido en un crecimiento del IMAE, en este caso, o en el Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por compatibilizar el control de la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio con la reactivación de la producción, que de hecho ese es el gran reto que pienso debe tener el gobierno entre manos para ver cómo efectivamente hace, porque usted ese dato es de alarmarse un poco, sí, porque es desde el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. Entonces quiere decir que estamos comparándonos en un rezago de 4 o 5 años, lo cual no es una señal adecuada ni para los agentes económicos que están invirtiendo en los sectores productivos, y entonces tendrá consecuencias en las señales para invertir. A mí me llama mucho particularmente la atención el tema de la agricultura, porque hace algunos años esta situación no se vivía, era completamente lo contrario. De hecho, ya viendo la tabla, en el primer trimestre del 2015 la actividad agrícola disminuyó, o más bien tuvo un crecimiento negativo del 2.87. Hace un año, para el primer trimestre fue 4.51. Había crecido. Si uno se pone a analizar las cifras, a principio de año, tiende a estar este indicador un poquito más alto incluso que otros trimestres, porque también se da la recolección del café, que es algo que sin duda aumenta mucho. ¿Se puede prever que entonces el sector va a estar con números negativos durante todo el año a partir de esto? Sí, ahí básicamente me parece que es interesante seguirle la dinámica a distintos productos. Sí. Uno, creo, obviamente a la base tradicional y a la base no tradicional. Y desgraciadamente, nuestra economía sigue siendo intensiva en mano de obra y fertilidad de la tierra. Y para muestra un botón. La dinámica productiva que usted decía de la agricultura, por ejemplo en el caso del café. El café están tasándose en algunos mercados a $140 y a $130. Cuando tiempo atrás estuvieron colocando café a $190 y $230, ¿verdad? Sí. Entonces, en términos del valor que genera la actividad económica, una cosa es vender a $240 el quintal, otra cosa es vender, la fanega a 240, otra cosa es venderla a 130. Sí, porque son precios que varían mucho, incluso dentro de la misma temporada de recolección. Exacto, sí. Y al final son actividades productivas que están colgadas de los mercados internacionales, no de nuestros propios mercados. Entonces, si el café se ve afectado, si la producción de piña se ve afectada, si la producción de tubérculos se ve afectada, si el banano se ve afectado, nuestra dinámica económica a nivel sectorial empieza a tener unas desaceleraciones que captura el IMAE. Entonces, sí siento que es de ponerle atención, porque de ese depende un empleo, y vea qué interesante, del empleo de los ciudadanos menos calificados. Sí, porque eso es lo que en función de eso iba a la otra pregunta que le iba a hacer. Los sectores que en este momento, según este índice, se ven más afectados son la manufactura y la agricultura, que precisamente es eso, son la mano de obra que normalmente es la menos calificada. Y es el porcentaje más representativo en términos de la distribución de recurso humano que se contrata en el país. Entonces, bueno, los que tuvimos la dicha de estudiar, ustedes que son periodistas, etcétera, y en el caso mío economistas, pero los profesionales y los que están en las actividades de los servicios, educación, salud y otros, entonces, o tecnologías, por ejemplo, posiblemente nos tengan salarios cercanos al que recibe esa mano de obra no calificada. Entonces, sí, tras de que ya de por sí los salarios son poco calificados, está el problema de que son actividades económicas muy volátiles, hacia la baja normalmente en su dinámica, y eso repercute en el bienestar de las familias que componen estos grupos. Y entonces sí es de preocupar, porque a veces la clase media no lo experimenta, o la clase de ingresos altos, pero sí lo experimentan aquellos grupos familiares de zonas rurales de ingresos bajos que están participando de esta actividad. En el tema de la construcción,
Creemos un aceleramiento interesante. La construcción no ha decrecido para nada, no ha tenido un crecimiento negativo desde el primer trimestre de 2014, 2.7 en los primeros 3 meses del año pasado, 2.35 en el segundo, 3.29 en el tercero, 4.68 en el cuarto, 4.43 el primer trimestre de este año. ¿Le va bien al sector construcción? Sí, con el sector construcción nos ha pasado y nos ha dado un golpe fuerte económicamente, pienso yo, porque recuerdan cuando Costa Rica crecía entre el 7 y el 8% antes de la crisis económica del 2008-2009, ahí teníamos una tasa de crecimiento de la construcción entre el 14 y el 17%. Y bueno, decían, bueno, aprendimos a construir, era una actividad económica permanente, no, pero la inversión extranjera había dinamizado la actividad inmobiliaria, y entonces encontrábamos en la construcción una buena fuente de empleo, una buena fuente de producción, de consumo y de inversión. Entonces viene y resulta que después de la crisis del 2008-2009, que tocamos un poco de fondo con tasas de crecimiento negativas, la construcción fue el sector más golpeado y no se ha logrado recuperar. Es más, si comparamos ese 4% o en promedio 3.5 o 3% que ha crecido en estos últimos 4 años, nos damos cuenta de que 3,5 o 4% está muy lejos de 12 o 14%. Y ese costo que se experimentó, el sistema como tal no lo ha podido recuperar. Es decir, los otros sectores de la economía no han logrado compensar la pérdida que tuvimos dentro de la dinámica de la construcción. Y eso nos pasa factura en materia de bienestar social y económico, traducido básicamente en empleo. Hablando de bienestar, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, acaba de anunciar desde los Estados Unidos que la empresa Dole y la empresa Precision anuncia la expansión en Costa Rica. Durante su gira precisamente va a generar ambas plantas 200 nuevos empleos. Esta confirmación acaba de enviarse desde los Estados Unidos. Dice el comunicado oficial que las empresas multinacionales Dole y Precision Concepts anunciaron que expandirán sus operaciones en Costa Rica, lo que conllevará la contratación total de 200 nuevos puestos de trabajo de alta calidad. Dole anunció que duplicará su planilla en Costa Rica con la contratación de 150 nuevos puestos de trabajo para ampliar su centro de servicios compartidos y reforzar la atención de sus operaciones en Europa. Por su parte, la empresa del sector de ciencias de la vida, Precision Concepts, anunció que aumentará su planilla en 50 nuevos puestos de trabajo, alcanzando ellos un total de 200 aquí en Costa Rica, que darán el apoyo a su operación en nuestro país. Estos anuncios de ambas empresas se producen en el segundo día de la gira de promoción de inversiones que está realizando el presidente Solís por varias ciudades de los Estados Unidos. En este momento está en Charlotte. El mandatario está acompañado en esta gira por el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, y el director general de CINDE, don Jorge Sequeira. Las dos empresas le ratificaron al presidente de la República que gracias a la capacidad de talento humano costarricense y los excelentes resultados que han tenido sus operaciones en Costa Rica, decidieron ampliar sus operaciones. Dole va a reforzar su centro de servicios, les decíamos, en Costa Rica para atender clientes en Europa. Actualmente desde Costa Rica solo atiende a clientes en Estados Unidos. El presidente Solís destacó que es una nueva muestra de la confianza que genera el talento costarricense. Digo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que dice que en medio de estas preocupaciones pudimos dar una buena noticia, Isabel. ¿Y qué refleja esto? Porque, por ejemplo, bueno, hay crecimiento de empleos, mucho también han analizado esta disminución en el crecimiento económico, según el IMAE, en el efecto Intel, de la salida de cierta parte de la planta de Intel. ¿Cuánto puede afectar realmente esto en la economía o en este indicador? En el caso de las empresas que generan servicios y más aún aquellas que están ligadas a bienes tecnológicos, la salida de una, por muy pequeña o mediana que sea, o grande como Intel, por supuesto que afecta e impacta el indicador, porque las empresas, este tipo de empresas no son comúnmente atraídas en países en desarrollo. Es más, creo que en Centroamérica Costa Rica tiene y gracias a la inversión histórica en educación tiene hoy el potencial para poder adecuarse a los procesos productivos de estas empresas. Entonces ahí efectivamente la dinámica
del índice, captura, obviamente, en este caso de esta buena noticia que usted nos da, va a capturar en el sector servicios. Y bueno, pero el sector servicios ha tenido una dinámica dentro del IMAE en promedio superior al 5%, al 5, al 6%, 6,5%, dentro de esa volatilidad, pero nunca ha caído al 2 o al 3%. Entonces, ahí con seguridad lo que tenemos es una posibilidad de integrar a mano de obra calificada, estudiada, que ha pasado posiblemente por algunas carreras importantes en las universidades y tiene aseguramiento de empleo. Pero, insisto, cuando vamos a la manufactura, cuando vamos a la agricultura, nos topamos con una realidad bastante dura para los grupos familiares que están integrados de estas actividades económicas, porque efectivamente la inversión extranjera directa no va estrictamente a la agricultura, muy reticente con respecto a la manufactura por los costos de producción que Costa Rica tiene comparativamente con otros países de la región o de América Latina, y entonces nos vemos con una heterogeneidad, lo que le llamamos nosotros algo muy heterogéneo, donde si bien es cierto, como usted lo señalaba muy bien, el IMAE se desaceleró y solo varió 1.9, pero hay otros sectores como los servicios donde ese IMAE no es 1.9, sino posiblemente sea 5.3, 5.8. Y entonces los agentes económicos, las empresas que están en ese sector se están sintiendo, yo pienso que cómodas para invertir, pero no así los otros sectores de la economía. Y yo creo que lo sensato es que ojalá los otros sectores rezagados pudieran ir de la mano, anclado a la dinámica de los otros sectores mucho más tecnológicos y mucho más centrados en los servicios. ¿Evidencia esto un cambio en el perfil competitivo del país que se ha dado en los últimos años? Pienso que muy posiblemente eso refleje. A veces cuando se discute si Costa Rica puede evolucionar a ser un país de desarrollo medio, desarrollo alto, yo pienso que en algún momento se nos va a dar. Ahora, no es una transformación que pueda ocurrir de 5 a 10 años. Es una transformación que posiblemente dure 40, 50 años. Porque año con año la calificación de los factores productivos que tenemos va mejorándose. En este caso, vamos a ver, si usted me pregunta qué deberíamos de tener, yo estoy seguro que la frontera, lo que en la economía le llamamos la frontera de posibilidades de producción, debería de tener un vuelco, no estar tan intensiva en mano de obra y fertilidad de la tierra, ¿verdad? Sino ser intensiva en capital, como ocurre con Holanda, como ocurre con Dinamarca, como ocurre con Inglaterra. Bueno, que uno podría decir, mire, pero es que esos países tienen cientos de años de estar invirtiendo en educación, en una serie de cosas. Bueno, pero otros países pequeños, asiáticos, lo han podido hacer. Y el recurso humano costarricense, yo insisto, cuando se trata de ser intensivo en conocimiento, logra hacer cosas muy grandes. Ahora bien, el gran reto que tenemos es qué hacemos con los otros sectores. Claro. Es decir, qué hacemos con los grupos familiares, por ejemplo, que están empleados en actividades económicas como la agricultura y la manufactura, donde es cuesta arriba que se pone la empleabilidad, es cuesta arriba que se ponen las condiciones de producción, tanto a pequeña escala como a grande escala, ¿verdad? Usted permanentemente, creo que ustedes en su medio, ven cómo los industriales a cada rato dicen, mire, es que nos está estrujando el costo de la electricidad, claro. Mire, es que transportarse en Costa Rica es complicado. ¿Por qué? Porque las calles las tenemos atascadas de carros, y entonces cuando ocupamos distribuir un pedido, en vez de durar 30 minutos, duramos sobre 30 minutos para transitar por San José o por Heredia y ahora por Alajuela y Cartago. Entonces ahí yo siento que hay unos grandes retos que el Estado costarricense tendrá que resolver, porque tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Sí. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, mire, bueno, es que los que estamos anclados a la actividad económica, los servicios y la tecnología, no tenemos nada que ver con lo que pasa con la agricultura. Eso no es cierto, porque todos vamos a la feria del agricultor a comprar las verduras, las frutas y otros comestibles que son requeridos para todos los grupos familiares que convivimos en este bonito país. Entonces, y ni hablar de la manufactura, porque no todos los que están en la manufactura van a tener la posibilidad de calificarse en el corto y mediano plazo. Claro.
Y entonces decir, bueno, ¿qué hace una persona que está en la manufactura del plástico o en la litografía, en la industria gráfica? ¿Qué hace si la dinámica de esa industria no crece? Lo podemos pasar a la industria de los servicios médicos. Posiblemente no. Sí. Y entonces está en su horizonte de vida, que todavía tiene 20, 25 años de horizonte de trabajo, de habilidades y destrezas para entrar a la economía, y si se queda desempleado, posiblemente no va a poder entrar a estos sectores dinámicos. Y yo creo que eso es parte de la gran heterogeneidad que tenemos, y que efectivamente hay que saldarla para que no tengamos lo que hemos llamado en economía más desigualdad. Es decir, que unos nos sentamos muy cómodos porque los niveles salariales son muy altos, porque la empleabilidad es relativamente fácil comparativamente con los otros sectores. Don Martín, muchas gracias por haber ayudado hoy a que nosotros, nuestros oyentes y nuestros televidentes que nos ven esta noche en Canal 2 puedan aprender sobre ese tema. Muchas gracias, don Martín. Muchas gracias, y siempre a veces explicar asuntos de la economía es complejo, pero creo que es un derecho de todos los ciudadanos que podamos entender cómo esto transita, para que efectivamente podamos sentirnos bien en términos de ver cómo el bienestar para todos puede darse. Sí, muy agradecidos. Giselle, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde a ustedes que están en su casa. Mañana nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana en Matices a las 2 de la tarde. Y los dejamos con Frank Sinatra. Don Francis Albert Sinatra, My Way. 17 años de fallecido, una gran voz estadounidense. 3:27, feliz tarde. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the highway, and more, much more. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.